Muy bien. Yo voy una vez más a hablar sobre secretos de finanzas y yo lo aconsejo a estudiar este libro porque él tiene revelaciones de Dios acerca de finanzas. Bien, de modo general, las personas del mundo, cuando piensan en Dios y en el dinero, piensan: yo voy a orar, voy a pedir, voy a llorar, voy a prometer no sé qué a Dios, voy a hacer un sacrificio, pero este no es el camino. Esto no va a adelantar nada. Primero Jesús hizo sacrificios por nosotros. Cuando la persona dice: yo voy a hacer un sacrificio por amor a Jesús, voy a andar a pie no sé cuántos kilómetros y no sé qué, escuche, Jesús hizo sacrificio por amor a nosotros, porque precisamos de ayuda. Él no precisa. Bien, si fuere para hacer promesas: oh Dios, yo te prometo que te doy no sé qué, no es así que funciona, ¿está viendo? Ahora podemos prometer otros motivos, que amamos a Dios, que el Evangelio vaya al frente. Ahora, prometer como estilo de pago: yo te doy esto y por tanto me tienes que dar esto. Esto también no es así. Dios no vende nada, ni Dios recibe una comisión. ¿Está viendo? No. Dios no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona el área financiera con Dios? Funciona a semejanza del agricultor que agarra una semilla y lanza la semilla a la tierra. Jesús habló en Marcos 4:26. Y parece que es una cosa tan pequeña, la semilla mal se ve y se queda escondida debajo de la tierra. Durante algún tiempo no se ve nada y ella comienza a crecer para abajo y después, finalmente, crear una cierta raíz y comienza a subir y va a crecer hasta dar su fruto. Cada semilla produce según ella propio. La semilla de poroto va a dar poroto, no va a dar papas, no va a dar arvejas. Y así también podemos decir que en esta agricultura, podemos decir que si yo quiero porotos, tengo que sembrar semillas de poroto, no voy a sembrar semillas de otra cosa cualquiera. También podríamos decir: si yo siembro poco, voy a cosechar poco. Si yo quiero cosechar mucho, es evidente que tengo que sembrar mucho. Y a veces esa es la cuestión, que la persona quiere guardar una cantidad de semillas, pero después no va a tener resultados grandes, va a tener un resultado pequeño. Y Jesús dijo que todo, en el cielo y en la tierra, hoy, mañana, cuando Dios hiciera nuevos cielos, nueva tierra, cuando acabe todo esto que va a acabar, y falta poco, el sistema es siempre igual, sea para el área de la agricultura, sea para nuestras palabras, sea para dinero, para las actitudes, etc. Por eso Jesús también enseñó que finanzas son semillas. Jesús decía, por ejemplo: dad y se os dará. Y se os dará buena medida, apretada, remecida y rebosando. Una persona siembra, por ejemplo, una semilla de naranjas. ¿Ya imaginó? Aquella semilla va a dar un árbol. Y aquel árbol a lo largo de los años va a dar no sé qué, yo diría millones de naranjas. Buena medida, apretada, remecida y rebosando. ¿Está viendo? Las personas del mundo se apartaron de Dios, como Nimrod, que era nieto de Noé, que vio cómo Dios hizo ciertas cosas bien y que dio más una oportunidad a la humanidad. Él decidió crear, que yo creo que fue el primer movimiento político, apartando el propio y los otros, Dios diciendo: yo sé cuál es el camino. Bien, está a la vista. Está a la vista que solo guerras, desgracias, problemas, promesas falsas, pero Dios no es así. Él es el camino. Jesús es el camino. Y funciona siempre. Entonces, Jesús dijo que cuando se trata de dinero, debemos honrarlo con diezmos y ofrendas. Y cuando honramos a Dios con diezmos y ofrendas, Él abre la ventana de los cielos. Dice en Malaquías: derrama sobre nosotros bendición de tal que de ella viene la mayor abundancia.
Y es así que debemos pensar, nosotros debemos operar, porque funciona. Y cuando nosotros entramos en una pandemia tan terrible como esta, poniendo a Dios en primer lugar, haciendo esto, por increíble que parezca, funciona. Y por tanto, es con tristeza que vemos a otras personas que no conocen a Dios sufriendo. Portugal hay 2.2 millones de personas. En Europa es 80 millones, debe haber 90 millones de personas. En más del 20% de Europa está pasando hambre. Y hablan de Galo, que están en Bruselas, que nadie le nombró, y que ponen reglas y hablan como si fuesen los más grandes, pero su pueblo está entalado. Solo hay una persona que nos puede librar, que es Jesús. Entonces, eso que estamos hablando. Ahora, Dios es un Dios de milagros y fe es creer en ese Dios de milagros y creer que Dios hace milagros, que a Dios le gusta hacer milagros, le gusta darnos en gran abundancia. Hay una historia que viene en Lucas 5, que dice, abra aquí la Biblia, por favor, que fue cuando Jesús pidió un barco prestado a Simón, ¿cierto? A Simón. Simón, que después Jesús le cambió el nombre para Pedro. ¿Y sabe por qué cambió el nombre de Simón para Pedro? Por causa de la misma ley que estoy aquí hablando, la ley de sembrar para cosechar. Porque Simón quiere decir un canizo. Entonces las personas pensaban, oh Simón, oh Señor canizo. Es una vara que se dobla con el viento, va para aquí, para allí, conforme el viento sopla. Entonces una persona inconstante nunca más va a tener mucho éxito en la vida. Entonces Jesús le cambió el nombre para Petros, como quiere decir roca, quiere decir que Él es firme, Él va a vencer. Hasta eso, en la elección del nombre de nuestros hijos, eso es muy importante. Es importante. Es eso ahí. Entonces aquí dice en Lucas 5 que él vio que habían barcos allí, los pescadores estaban lavando las redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Como ya dije, Simón, después cambió el nombre para Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Jesús, piense bien, usó el barco de Pedro o de Simón. Y después de predicar, dijo, ok, Pedro o Simón, ahora ve, boga mar adentro y lanza vuestras redes para pescar. Y Simón dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas, ¿por qué? Porque tú mandas, lanzaré la red, mas en tu palabra echaré la red. O sea, Simón estaba diciendo, Jesús, yo soy profesional, esta no es la hora de ir a pescar, no va a haber pescados, la luna no está en la hora cierta, etcétera, etcétera, y por tanto no hace sentido. Después él se acordó, pero él debió pensar así, estoy hablando con Jesús, esa persona que ya sanó ciegos y paralíticos, quiere decir, también no hace sentido, no entiendo. Entonces, Pedro se quedó inteligente y dijo, mas en tu palabra echaré la red. Como si él estuviese diciendo, no estoy entendiendo nada de esto, pero tú hablas y yo lo voy a hacer. Fe es esto. Cuando la persona dice así, ay, yo no comprendo, yo no entiendo, no hace ninguna lógica, pero ¿quién dice que fe es lógica? Fe no es lógica. Lógica es una cosa que la persona usa en el sentido de que hace lógica para una persona cuando conoce el sistema, cuando conoce las cosas, entonces hace lógica. Pero fe no es eso.
No tengo nada que entender cómo Dios va a sanar a los ciegos, a los paralíticos, a los mudos, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios multiplica panes y peces, cómo Dios hace las cosas. No sé. Yo no soy Dios. Cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Yo creo que es tan gracioso como los científicos cada vez inventan una cosa. A no sé cuántos millones de años. De no sé cuántos millones de años. Ahora los agujeros negros hacen no sé qué. Ahora ya no hacen así. Y después son así. Es una confusión de la nada. Es como antiguamente. La tierra no era redonda, es plana. Entonces vamos a matar a alguien que dice que la tierra era redonda. ¿Quién tiene una cabeza súper inteligente para saber? El mundo que no tiene fin está siempre expandiendo. No. Nosotros tenemos que entender cuando Dios habla. Es mejor oír. No es para entender, es para obedecer. Es lo que Simón hizo. Él decidió eso. Pero sobre tu palabra lanzaré la red. Y entonces, ¿dónde está esto? Entonces él hizo eso. Fue al mar alto y cosechó una gran cantidad de peces. Una gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, voy a pedir a Curiacos para venir aquí. El barco de Simón se quedó súper lleno. Llamó al amigo que tenía el barco al lado, también quedó súper lleno, porque obedeció a Dios. ¿Cuál es la ley? Yo era y todavía soy ingeniero, todavía doy inteligente, muchas veces tenemos muchas obras, tengo ingenieros, tengo arquitectos que me ayudan mucho, pero muchas veces soy yo que hago unas ciertas concesiones. Cuando yo era ingeniero y me convertí, yo pensé bien. Como los hermanos de la iglesia dicen, aleluyas y tal, pensé. Tengo que tener jabones, aleluya, gloria a Dios, el Señor es bueno y tal. Pensando que la lógica no era importante. La lógica es de la Biblia. Pero después, yo comencé a ver que la Biblia es la cosa más fantástica, porque tiene leyes que Dios nos enseña. Nos enseña todas, pero creo que la que le enseña funciona siempre. Entonces ahora yo comencé a mirar para la Biblia, para las historias de la Biblia, y pensando, ¿qué leyes Dios está aquí poniendo en práctica? Porque Dios puso esa historia aquí, solo para decir que Dios hace milagros, no. Él me quiere enseñar cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios que está aquí en funcionamiento en esta historia? Es muy simple. Jesús pidió el barco prestado a Pedro, a Simón. ¿Para qué? ¿Para pasear? No. Para predicar el Evangelio. Es eso que Dios dijo para que hagamos. Cuando Dios nos pide nuestro dinero, es para que Dios use de ese dinero a través de la iglesia para ir a predicar el Evangelio a otras personas, para ganar más personas. ¿Está viendo? Bien. Y después, Jesús siempre recompensa. Entonces Él dijo, ahora, ya acabé la predicación, lanzad vuestras redes boga al mar adentro. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Los recompensó. Y porque ellos obedecieron, cosecharon buena medida, apretada, remecida. Ahora, veo una cosa. Pedro o Simón fue quien prestó el barco. Y de modo, él se quedó con el barco súper lleno. Él fue bendecido. Pero en verdad, él se volvió bendecidor también. Porque él dijo al amigo, miren, vengan aquí, que hay aquí un Jesús que hizo una cosa, ven tú también recibir las bendiciones de Dios. Y él se volvió el evangelista. Él se volvió el anunciador. Él se volvió un bendecidor.
Cuando nosotros sembramos para la casa de Dios, dando nuestro barco, sea el grupo familiar en nuestra casa, sea nuestro dinero, sea lo que fuere, nosotros estamos para que Dios nos dé el barco lleno y ayudar a nuestros amigos. ¿Está viendo? Pasamos a ser bendecidores. Por tanto, ¿cuál es el mensaje a sacar de esta lección fantástica del Jesús que llenó los barcos con pescados? Es que quien cree en Dios no va a pasar problemas financieros. Él va a sembrar finanzas con fe, con alegría, para que los otros conozcan a Jesús, y Dios va a recompensarlo, como dice en Lucas 6:38. Y por tanto, hoy mismo, usted puede hacer eso, y donde quiera que usted viva, usted puede participar. Mañana hay iglesia, y estamos en la iglesia, y mucha gente va a sembrar así, pero hay mucha gente que quiere sembrar hoy. Una vez me olvidé de esto y una persona recibí cierta llamada. Yo tal quería sembrar y el apóstol se olvidó. Es una buena señal. Entonces prepárese para aplicar las leyes de sembrar para cosechar, porque Dios también va a llenar su barco, con muchos peces. Entonces vamos a oír la música. Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim, como se homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como seria. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Estenda su mão sobre mim para receber a unção. Extienda su mano sobre mí para recibir la unción de la prosperidad. Señor, te doy gracias porque tú eres fiel y no eres hombre para mentir, y tu palabra siempre se cumple. Y por tanto declaro desde ya que todo el mundo, porque está sembrando con alegría, dando su mejor, va a cosechar un barco lleno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amém, amém. Lança a semente, espera